Déjame contarte cómo el estoicismo me sacó del pozo más oscuro de mi vida y cómo puede hacer lo mismo por ti. Me encontraba en un momento donde todo era como una batalla perdida. Odiaba mi trabajo, tenía un jefe que no me valoraba y unos compañeros que cada vez que podían te la jugaban para quedarse con tu mérito. Mi motivación para levantarme de la cama era inexistente. Eso hacía que me pasara el día a la defensiva y de mal humor, por lo que en casa las discusiones eran constantes. No tenía ganas de nada y me aislé también de mis amigos. Me pasaba el día quejándome y nadie quería compartir ya tiempo conmigo. Cada día era un combate contra mis propios demonios. No podía dormir por las noches y cuando lo lograba, despertaba sintiéndome aún más agotado. Me miraba al espejo y no reconocía al tipo que veía. ¿Te suena? Antes de continuar abriéndome en canal, recuerda suscribirte para poder acompañarte en tu camino estoico. Y ahora sigamos con lo que importa. Déjame ser honesto contigo. Había tocado fondo. El trabajo me aplastaba, las relaciones parecían desmoronarse y la presión de la vida me ahogaba. Sentía que llevaba una máscara todos los días, intentando parecer fuerte cuando por dentro me estaba desmoronando. No se lo contaba a nadie porque, bueno, los hombres no hacemos eso, ¿verdad? Siempre tenemos que ser los fuertes, los que no se quiebran, pero eso no es real, y sé que tú lo sabes. Empecé a sentirme atrapado en un ciclo sin fin de preocupaciones y dudas. ¿Qué pasa si no logro cumplir con las expectativas? ¿Qué pasa si fracaso? Estas preguntas me mantenían despierto por las noches y cada mañana era un desafío levantarse de la cama. Era como si estuviera atrapado en un túnel oscuro sin ver la luz al final. Hasta que, un día, casi por accidente, descubrí el estoicismo. No te voy a mentir, no fue un milagro de la noche a la mañana, pero fue el comienzo de un cambio radical. El estoicismo, una filosofía antigua que parecía destinada solo a esos viejos filósofos romanos, me mostró una nueva forma de ver la vida. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Esos nombres empezaron a significar algo para mí. No eran solo figuras históricas, eran tipos que habían pasado por sus propias batallas y habían encontrado la manera de mantener la cabeza en alto. Mira, sé lo que es estar ahí, en el fondo. La sensación de que no importa lo que hagas, nunca es suficiente. Las redes sociales nos bombardean con vidas perfectas que nos hacen sentir como una mierda en comparación. Los estudios, el trabajo, las expectativas de la familia, las relaciones fallidas. Todo eso se acumula y te aplasta. Yo estaba en ese mismo lugar. Sentía que cada paso que daba era solo para hundirme más. Había noches en las que me quedaba despierto, mirando al techo, preguntándome si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme. La ansiedad y el estrés eran mis compañeros constantes. Era como estar en una pelea interminable y sentir que siempre estaba perdiendo. Y eso, amigo, te destruye por dentro. Entonces, me topé con la dicotomía del control, uno de los principios más poderosos del estoicismo. Básicamente, me enseñó que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. ¿Te imaginas el alivio que sentí al entender eso? Fue como si me quitaran un peso enorme de encima. Me di cuenta de que muchas de mis preocupaciones eran inútiles porque estaban fuera de mi control. Empecé a enfocarme en lo que realmente podía controlar: mis pensamientos, mis acciones, mis reacciones. Y te juro que fue un cambio brutal. De repente, las cosas que antes me angustiaban ya no parecían tan importantes. Empecé a notar que muchas de mis preocupaciones eran creadas por mi propia mente. Empezar a aplicar este principio me permitió tomar el control de mi vida de una manera que nunca había experimentado antes. Después de entender la dicotomía del control,
empecé a trabajar en mi percepción de las cosas. En lugar de ver los problemas como obstáculos insuperables, comencé a verlos como oportunidades para crecer. ¿Te suena a cliché? Pues puede ser, pero funcionó. Y es que el estoicismo no se trata de ignorar tus emociones o fingir que todo está bien. Se trata de enfrentar la realidad con una mentalidad fuerte y resiliente. Recuerdo una vez que, justo después de aprender sobre el estoicismo, tuve un problema grande en el trabajo, algo que antes me habría dejado paralizado de miedo y estrés. Pero esta vez, en lugar de hundirme en la desesperación, me pregunté, ¿qué puedo controlar aquí? Enfoqué mis energías en eso y dejé de preocuparme por lo demás. Fue increíble ver cómo mi perspectiva cambió y cómo pude manejar la situación mucho mejor de lo que jamás había imaginado. Otro punto clave del estoicismo es entender que nuestros pensamientos son los que nos causan sufrimiento, no las circunstancias externas. Piensa en eso un segundo. ¿Cuántas veces has estado preocupado por algo que nunca sucedió? ¿Cuántas veces has dejado que el miedo y la ansiedad te controlen? Yo lo hacía todo el tiempo. Empecé a practicar la visualización negativa, un ejercicio estoico donde te imaginas el peor escenario posible. Al principio parece contraproducente, pero déjame decirte que es liberador. Me ayudó a darme cuenta de que, incluso en los peores casos, la vida sigue. Y lo mejor de todo, me di cuenta de que podía manejar mucho más de lo que pensaba. También estaba la resiliencia. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, es algo que construimos, y el estoicismo es una herramienta perfecta para eso. Empecé a trabajar en aceptar las cosas como son. Sé que suena difícil, especialmente cuando todo parece ir en contra, pero es una habilidad que se puede desarrollar. Aprendí a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecerme. Empecé a preguntarme, ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de, ¿por qué me pasa esto a mí? Esa pequeña pregunta cambió todo, porque en lugar de sentirme una víctima, comencé a sentirme un guerrero, un tipo que puede enfrentar cualquier cosa que la vida le lance. Una de las cosas que también aprendí es que no estamos solos en esto, aunque a veces se sienta así. Al conectarme con otros que estaban explorando el estoicismo, encontré una comunidad de apoyo, hombres y mujeres que, como yo, estaban buscando una manera de vivir mejor, compartir experiencias, aprender juntos, apoyarnos. Todo eso fue crucial. Encontré consuelo y fuerza en las palabras de los antiguos estoicos y en las historias de personas contemporáneas que habían aplicado estos principios en sus vidas. Me di cuenta de que no tenía que hacerlo todo solo y que pedir ayuda no era un signo de debilidad, sino de fortaleza. Finalmente, el estoicismo me enseñó a vivir con propósito, a no dejarme llevar por la corriente, sino a tomar el control de mi vida y dirigirla hacia donde quería ir. Esto significaba identificar mis valores, lo que realmente era importante para mí, y alinear mis acciones con esos valores. Empecé a levantarme cada mañana con un sentido renovado de propósito. No se trataba solo de sobrevivir el día, sino de vivirlo plenamente, de aprovechar cada momento y de trabajar continuamente en ser la mejor versión de mí mismo. No siempre es fácil, pero cada día es una oportunidad para mejorar, para ser más fuerte, más sabio y más resiliente. El estoicismo no es solo teoría, es práctica diaria. Aquí te comparto algunas herramientas que empecé a usar y que realmente marcaron la diferencia. Una de las primeras cosas que hice fue empezar a llevar un diario estoico. Cada noche, antes de dormir, escribía sobre mi día. Reflexionaba sobre lo que había pasado, cómo había reaccionado y qué podía haber hecho de manera diferente. Preguntarme, ¿qué puedo aprender de hoy?, se convirtió en un hábito.
Este simple ejercicio me ayudó a ver patrones en mi comportamiento y a entender mejor mis pensamientos y emociones. También practicaba a menudo la visualización negativa. Es un ejercicio poderoso. En lugar de evitar pensar en lo peor, me enfrentaba a esos pensamientos de frente. Imaginaba los peores escenarios posibles y cómo los manejaría. Esto no solo me preparó mentalmente para enfrentar desafíos, sino que también me ayudó a darme cuenta de que muchas de mis preocupaciones eran infundadas. Otra herramienta crucial fue la gratitud. Empecé a terminar cada día escribiendo 3 cosas por las que estaba agradecido. Al principio parecía una tontería, pero rápidamente me di cuenta de lo poderoso que era. Cambiar mi enfoque de lo que me faltaba a lo que tenía me ayudó a apreciar más mi vida y a ver las cosas de una manera más positiva. Vamos a ponernos prácticos. ¿Cómo puedes aplicar el estoicismo en tu vida diaria? Aquí hay algunos ejemplos de cómo lo hice yo. El trabajo solía ser una fuente enorme de estrés para mí. Siempre preocupado por las expectativas, los plazos y el miedo al fracaso. Pero el estoicismo me enseñó a concentrarme en lo que podía controlar: mi esfuerzo, mi actitud, mi reacción a los problemas. Dejé de preocuparme por lo que pensaban los demás y empecé a centrarme en hacer mi mejor trabajo. Si algo salía mal, en lugar de lamentarme, me preguntaba: ¿qué puedo aprender de esto? También empecé a poner límites para recuperar el respeto que había perdido. No iba a dejarme pisotear, porque si lo permites pierdes tu valor, y cuando estás en un sitio donde no eres valorado, se convierte en un infierno, y yo no quería eso para mí. Había estado en ese infierno y no me apetecía volver. Las relaciones también pueden ser complicadas. Amistades, familiares, parejas, no siempre son fáciles. Pero el estoicismo me enseñó a aceptar a las personas como son, sin intentar cambiarlas. Pero no te equivoques, yo no iba a cambiar a nadie, pero tampoco iba a perderme más a mí mismo. Empecé a rodearme de gente que realmente me nutriera, me aportara, me hicieran mejor persona, me motivaran. Y me alejé poco a poco de las que hacían el efecto contrario, de las que consumían mi energía y mi tiempo. Me alejé de esas personas que alimentaban mis demonios internos. Antes ver la diferencia entre unas personas y otras era muy difícil. Yo vivía en piloto automático. No tomaba conciencia, no reflexionaba, por lo que no me daba cuenta de que no todas las personas tenían el mismo impacto en mi vida. Al aprender sobre estoicismo y reflexionar sobre el tema, me di cuenta de ese impacto y de cómo yo lo permitía. Tomé conciencia y responsabilidad. No soy una víctima ni quiero serlo, por lo que cogí las riendas y tomé acción. Puse remedio y busqué una estrategia para conseguir lo que quería. Aprendí a comunicarme de manera más efectiva, a ser más paciente y a no dejar que las acciones de otros me afectaran tanto. Esto mejoró radicalmente mis relaciones. El estoicismo también me ayudó a manejar mejor mi salud mental. Cuando empecé a reflexionar sobre mi vida y sobre cómo me sentía a menudo, me di cuenta de que vivía en una espiral de autodestrucción: ansiedad, estrés, ira, tristeza, dejadez, indiferencia. Vivía en la queja, en el pesimismo y en la ira más absoluta por la vida que me había tocado vivir. No veía nada bueno en ella, solo esperaba que llegara el fin de semana para ahogar penas y volver al lunes a entrar en un letargo hasta que llegara de nuevo el momento de ahogar penas. No hay mejor manera de morir en vida que vivir en piloto automático y dedicarte a ver la vida pasar. Pero yo no quería eso, y el estoicismo me mostró la atención plena y la motivación. Empecé a practicar la meditación y a dedicar tiempo a cuidar de mi mente y cuerpo. Esto no solo mejoró mi bienestar mental, sino también mi físico.
También empecé con la atención plena a ser más consciente de mi alrededor y a tener la cabeza en la que estaba viviendo o haciendo en ese momento. No dejaba que las emociones me afectaran, me invadieran. Pero el estoicismo no es no sentir esas emociones, sino no dejar que te controlen. Uno de los mayores regalos del estoicismo es la lección de la perseverancia. No importa cuántas veces caigas, lo importante es levantarse. Aprendí que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y fortalecerme. Esto me ayudó a enfrentar los fracasos con una nueva actitud. En lugar de verme como una víctima, empecé a verme como un guerrero que puede superar cualquier cosa. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nació esclavo y tuvo una vida llena de adversidades, pero nunca dejó que eso lo definiera. En lugar de lamentarse, usó sus experiencias para fortalecerse y enseñar a otros. Su historia me inspiró profundamente. Si él pudo encontrar paz y propósito en medio de tanta adversidad, ¿por qué no podría yo? No podemos acabar este vídeo sin hablar de lo más importante del estoicismo, las 4 virtudes cardinales. Los estoicos me enseñaron que la clave para una vida buena se basaba en estas 4 virtudes: sabiduría, coraje, justicia y templanza. Entender y practicar estas virtudes me ayudó a encontrar la estabilidad y la fuerza que tanto necesitaba. La sabiduría es la habilidad de navegar la vida con razón y entendimiento. Es aprender a discernir lo que es realmente importante y tomar decisiones basadas en ese entendimiento. La sabiduría me enseñó a enfocarme en lo que puedo controlar y a dejar de preocuparme por lo que no puedo. Cada día está lleno de decisiones, grandes y pequeñas. Aplicar la sabiduría estoica me ayudó a hacer una pausa y considerar mis opciones de manera más racional. Empecé a evaluar mis decisiones basándome en principios y no en emociones momentáneas. Esto me ayudó a evitar muchos errores y a tomar decisiones que estaban alineadas con mis verdaderos objetivos y valores. En lugar de dejarme llevar por emociones irracionales o decisiones impulsivas, empecé a reflexionar antes de actuar. Me hice preguntas como: ¿qué es lo mejor que puedo hacer en esta situación? O ¿cómo puedo responder de manera que refleje mis valores? Este enfoque me ayudó a tomar decisiones más conscientes y a reducir significativamente el estrés y la ansiedad. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. En mi vida, esto significó enfrentar mis miedos y desafíos de frente. Empecé a ver los obstáculos no como barreras insuperables, sino como oportunidades para crecer. El coraje me dio la fuerza para enfrentar los desafíos en lugar de evitarlos. Cada vez que me enfrentaba a un obstáculo, me recordaba a mí mismo que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar del miedo. Esta mentalidad me ayudó a enfrentar situaciones difíciles con una perspectiva más positiva y proactiva. Un ejemplo claro fue cuando decidí cambiar de trabajo. Era una decisión aterradora, llena de incertidumbre, pero el coraje estoico me dio la fuerza para hacerlo, sabiendo que, aunque podría enfrentar dificultades, también tendría la oportunidad de encontrar algo mejor y más alineado con mis valores. Este coraje se convirtió en una fuente de empoderamiento en todas las áreas de mi vida. La justicia en el estoicismo se refiere a actuar con equidad y considerar el bienestar de los demás. Es entender que nuestras acciones afectan a los que nos rodean y que debemos tratar a los demás con respeto y compasión. Actuar con justicia me ayudó a mejorar todas mis relaciones. Empecé a ser más empático y a considerar las perspectivas de los demás. Esto no solo mejoró mi conexión con los demás, sino que también me hizo sentir más conectado y satisfecho en mis interacciones diarias.
Empecé a aplicar la justicia al ser más consciente de cómo mis acciones impactaban a los demás. En el trabajo, esto significó ser un mejor compañero, ayudando cuando podía y actuando con integridad. En mis relaciones personales, significó ser más honesto y comprensivo. Al actuar con justicia, no solo mejoré mis relaciones, sino que también encontré un mayor sentido de propósito y satisfacción. La templanza es la virtud de la moderación y el autocontrol. En un mundo lleno de excesos y distracciones, la templanza es crucial para mantener el equilibrio. La templanza me permitió establecer un equilibrio saludable en mi vida. Al practicar la moderación, pude mantener mis impulsos bajo control y enfocarme en mis metas a largo plazo. Esto mejoró mi bienestar general y me permitió vivir una vida más equilibrada y satisfactoria. Antes de adoptar el estoicismo, solía buscar consuelo en hábitos poco saludables, como comer en exceso o pasar horas en las redes sociales. La templanza me enseñó a regular estos impulsos y a buscar un equilibrio más saludable. Empecé a practicar el autocontrol en mi vida diaria, estableciendo límites y prioridades. Esto no solo mejoró mi salud física y mental, sino que también me ayudó a enfocarme en lo que realmente importaba. La integración de estas 4 virtudes en mi vida diaria me transformó completamente. Pasé de sentirme perdido y abrumado a sentirme más en control y empoderado. Cada virtud me ayudó a desarrollar una mentalidad más fuerte y resiliente. Con la sabiduría, gané claridad mental. Empecé a ver las cosas como realmente son, y no como mis miedos y ansiedades me hacían verlas. Esto me permitió tomar decisiones más informadas y ser más efectivo en todo lo que hacía. El coraje me dio una fortaleza interna que nunca antes había experimentado. Me permitió enfrentar mis miedos y desafíos con una nueva perspectiva. Empecé a ver los obstáculos como oportunidades para crecer y mejorar. La justicia me ayudó a encontrar un mayor sentido de conexión y propósito. Al actuar con integridad y equidad, no solo mejoré mis relaciones, sino que también encontré un mayor sentido de satisfacción y propósito en mi vida diaria. La templanza me permitió encontrar un equilibrio saludable en mi vida. Al practicar la moderación, pude mantener un equilibrio entre mis necesidades y deseos, lo que mejoró mi bienestar general y me permitió vivir una vida más satisfactoria y equilibrada. El estoicismo no es solo una filosofía antigua, es una manera de vivir que sigue siendo relevante hoy en día. Nos enseña a vivir con sabiduría, coraje, justicia y templanza. Nos recuerda que la verdadera fortaleza viene de dentro y que, aunque no podamos controlar el mundo a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo respondemos a él. Empezar a vivir de acuerdo con estos principios me dio una sensación de control y propósito que nunca antes había sentido. Me di cuenta de que, aunque la vida no siempre es fácil, siempre tenemos el poder de elegir nuestra actitud y nuestras acciones. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerda suscribirte para seguir conociendo más a fondo el estoicismo. Hasta el siguiente vídeo, amigo.